Buenas noches para todos. Les habla la pastora Gloria Rosaura Paca Carvajal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Gracias a Dios por el privilegio que tengo de dar esta enseñanza basada en la palabra del Señor. Estamos viendo todo este tiempo estamos hablando de lo que es un discípulo, que es el que necesita una guianza de un maestro, si es estudiante, alumno, y estamos trabajando todo esto. Y esta noche, con todo lo que hemos visto con respecto al tema, vamos a ver a qué renunciar para ser un discípulo de Cristo. Entonces, ¿a qué vamos a renunciar? Vamos a darle gracias a Dios primero que todo por darnos la oportunidad de tener esta noche, de poder expresar su palabra, de poder entenderla, grabarla en nuestra mente y en nuestro corazón. Papito Dios, Señor, en esta noche te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria y el honor, Señor. Te decimos que tú eres nuestro único Dios, Padre poderoso, Rey del cielo, que estamos sometidos y obedientes a tu palabra, Santo del cielo. Hoy te reconocemos como nuestro único Dios, como nuestro Salvador, Padre Santo del cielo, sabiendo que tú creaste el universo y todo lo que él contiene, Señor. Hoy te decimos gracias, Padre Celestial, por todo lo que tú nos has dado, por todas tus bondades, Señor, por este mundo, por todo lo que nos rodea, Señor. Gracias, Padre Santo bendito, porque hasta aquí tú nos has traído, Santo del cielo, y cada día es un milagro en nuestras vidas. Hoy, Padre Santo, te pedimos que esta palabra quede grabada en nuestra mente, que quede grabada en nuestro corazón, Señor, y que tú nos reveles, Señor, todo lo que quieres saber, Señor, con respecto a nosotros, que escudriñe nuestro corazón, Santo del cielo bendito. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a hablar de todo lo que se suscita en este tiempo. Y en este tiempo nos damos cuenta que todo lo que estamos viviendo es un peligro. Es un tiempo donde estamos en guerras de todo tipo, empezando por el núcleo familiar. Esta sociedad se ha venido decayendo poco a poco y nos damos cuenta de todo lo que en ella se suscita. Hay materialismo, hay narcisismo, hay racismo, hay conflictos, hay falta de sabiduría para todo lo que se hace, falta de solidaridad, falta de amor, falta de esperanza. Se ha perdido tantas cosas y estamos en los últimos tiempos y nos damos cuenta que en esos tiempos pues el Señor Jesucristo nos había hablado de una verdadera fe y nos hemos dado cuenta que ha habido una decadencia porque esto se ha vuelto una apostasía continua en todo el sentido de la palabra. Por eso tenemos que aprender cada día de la misma palabra de Dios como manual de vida para poder acabar con todos estos contratiempos. Nosotros, la iglesia, cada uno, estamos llamados a ser diferentes, estamos llamados a ese nuevo nacimiento, a esa renovación que cada uno debemos tener cada día, a ese cambio para que nuestra sociedad sea diferente. La iglesia tiene que ser activa, la fe es acción. Entonces tenemos que manifestarnos de alguna manera para que todo esto cambie. Todo esto que ha venido pasando, que está en el mundo, ha venido contaminando los pensamientos de la iglesia, ha venido contaminando y por tal razón la iglesia se ve afectada en la falta de compromiso, en su disciplina, en su servicio, en su empatía, en el ayuda al hermano o al prójimo, la falta de interés por aprender la palabra, por escudriñarla, por examinarnos a través de ella, los pocos deseos de congregarnos, ¿sí? El deseo de cumplir el mandato de Dios. No damos fruto, no trabajamos en la obra, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces el deseo de evangelizar es muy grande, es lo que Dios quiere, el Padre quiere, el Hijo, establecer el reino aquí en la tierra. Pero con todo esto que estamos viviendo, que contamina nuestra mente, nuestros sentidos y todo, y que nos dejamos contaminar aún conociendo de Cristo y siendo nuevas criaturas, entonces la iglesia tiene que ser más proactiva, estar en más acción, estar trabajando para ese rey, para ese maestro. Nosotros somos los discípulos y discípulo es aquel que sirve, que trabaja, que está en acción, que sirve en todo momento. Entonces a eso tenemos que dedicarnos para poder establecer ese reino acá en esta tierra. Estamos viendo todo lo que tenemos que trabajar para ser ese seguidor, para ser ese amado del Señor.
Y una de las primeras que estábamos hablando era negarnos. Y negarnos es renunciar, ¿cierto? Renunciar. Entonces, eso, el renunciar es una palabra que viene del griego apotasomai, que significa dejar ir, decir adiós. Entonces nosotros debemos dejar ir muchas cosas y debemos renunciar a muchas cosas. Ya siendo nuevas criaturas, nosotros la palabra misma lo dice, a qué tenemos que renunciar. Y hablábamos que también tomar la cruz, morir. Debemos renunciar a ese viejo hombre, debemos renunciar al pecado, a la idolatría, a la hechicería, a la masturbación, a la pornografía, al adulterio, a la murmuración, al chisme, a la envidia, a todas estas cosas que son el pecado. Porque nosotros de determinada forma, pues, si no hacemos una cosa, estamos en la otra, pero sabemos que nosotros debemos tener un corazón limpio y agradecido para el Señor y tenemos que trabajar en ello. Morir al yo, ¿morir a qué? Morir al yo, al ego, a la autosuficiencia. El creernos que nosotros somos los que podemos, los que hacemos, que nos cuesta como esa naturaleza humana que tenemos, pero que tenemos que hacerlo. Morir a nosotros mismos, a nuestros planes, porque a veces nosotros no contamos con la voluntad de Dios. Señor, a ti te place que yo viaje, a ti te place que yo trabaje, a ti te place que yo trabaje en determinada organización, en determinada parte. Te place que yo viaje. No, nosotros tomamos las atribuciones, nosotros tenemos la autosuficiencia, nos ponemos en el puesto de Dios, de que no debemos de ocuparlo porque Él es el dueño de nuestra vida, el dueño de todo lo que tenemos y lo que somos, que ya lo hemos dicho. Entonces esa palabra del griego que se llama apotosomai, renunciar, dejar ir. Y hoy nos preguntamos, verdaderamente siendo nuevas criaturas, ¿qué hemos dejado ir? Si le hemos dicho adiós a todo, ¿qué reservas tenemos? Porque el Señor quiere todo sin reservas. Tomar la cruz es morir física y mente y espiritualmente también, ¿cierto? Pero a veces nosotros estamos muertos espiritualmente porque decimos ser creyentes, honramos al Señor con nuestros labios, pero no vivimos la palabra. Entonces eso se presenta mucho en la iglesia porque nos dejamos llevar por el grupo, por las personas el grupo social del trabajo, el grupo de la empresa, el grupo de los amigos. Queremos tener un lugar, queremos figurar, pero no nos damos cuenta que nosotros ya somos nuevas criaturas y que tenemos que figurar es para el reino de los cielos. Nosotros tenemos que morir ¿qué? A las críticas, a las burlas, obedecer y servir siempre a Cristo. Esas deben de ser las dos cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Debemos entender que nada es nuestro. Seguir y darle el primer lugar, seguirlo, seguir su ejemplo y darle el primer lugar. Y nos podemos hacer todos esta pregunta: ¿por qué renunciar a todo es una condición? ¿Por qué razón? La Biblia dice que es una condición indispensable para ser discípulo. Lo dice la palabra de Dios, es una condición indispensable. No es si yo quiero renunciar o no, porque es que nosotros decimos que somos discípulos, porque creyente es el que pues no trabaja plenamente en la obra de Dios, discípulo es el que trabaja, el que sirve, pero nosotros tenemos que renunciar a todo. Renunciar totalmente a nuestro yo, a nuestro egoísmo, a todas esas cosas que dijimos anteriormente para poder servirle al Señor con un corazón limpio. Como lo dice Lucas 4:33, cualquiera que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Sabemos que es una regeneración, una conversión, renunciar a esa vieja naturaleza, al egoísmo, vivir, dejar vivir, hacer el bien, ¿sí? Porque muchos vivimos haciendo lo que no debemos hacer, ¿sí? Pagamos con la misma moneda, aún creyendo en el Señor, devolvemos mal por mal, y eso es lo que la palabra nos enseña, todo lo contrario. La regeneración o conversión es una transformación del corazón. Es transformar totalmente nuestro corazón. El corazón somos nosotros mismos, todas esas actitudes, comportamientos, pecado, todo aquello que hay en nosotros. Cuando amamos verdaderamente al Señor tenemos esa transformación.
Cuando uno dice que no quiere salir, que no quiere perdonar, que no quiere hacer, es porque tiene sus reservas. O sea, está idolatrando el pecado, está poniendo en primer lugar otra situación que no es Cristo. La justicia de Dios requiere la completa renuncia de nuestros intereses como meta principal de nuestra vida. Requiere una sincera y total consagración a Dios de uno mismo y de todo lo que tenemos, ¿sí? Y esa consagración es demasiado importante para poder establecer el reino. Si alguien es deshonesto y roba a Dios, no tiene virtud en el pero, sino cómo roba. Por ejemplo, ¿qué le podemos robar? El tiempo de Dios. Así como diezmamos económicamente, nosotros también podemos diezmar. El día tiene 24 horas, 2 horas. Una puedes leer la palabra en oración, en evangelizar. Y ese tiempo, el tiempo es de Dios. O sea que si nosotros no lo sabemos administrar, estamos robando el tiempo a Dios, estamos siendo insensatos con las cosas que Dios nos da. Una completa rendición a Él. Dejarlo es indispensable para la salvación, ¿sí? Tenemos que rendirnos totalmente. La rendición viene del griego paradidomi, que significa transmitir, confiar plenamente. O sea que nosotros tenemos esa rendición, todo eso que significa rendición es transmitir, es confiar en ese Padre, confiar que es nuestro proveedor, confiar que Él permanece con nosotros, que es el ángel que acampa en medio de nosotros, que es el buen pastor que cuida de sus ovejas, confiar plenamente en que transformará y cambiará nuestra vida, ¿sí? Tenemos que confiar plenamente, tener esa seguridad, esa fe, esa esperanza. La principal idea de la salvación es la santidad, ¿sí? Abandonarlo todo, renunciar es indispensable para la enseñanza divina. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros muchas veces se nos dificulta aprender la palabra de Dios o lo que nos quieren enseñar y transmitir porque todavía no hemos entregado muchas cosas, tenemos muchas cosas, muchas reservas, no tenemos santidad o consentimos el pecado o vivimos en el pecado, llámese como se llame el pecado, y eso no deja que aflore el conocimiento, la sabiduría que Dios nos quiere dar, porque por eso está la palabra consagrar y está la palabra santidad. La santidad viene de Dios, es uno de los atributos y vuelve a Dios. Las consagraciones al servicio son indispensables para tener el entendimiento claro y la visión de Cristo. Si estamos en santidad, estamos consagrados y en rendición, tenemos la visión clara de lo que Cristo quiere. Que quiere personas renovadas, restauradas, hogares restaurados, familias restauradas, todo tipo de persona restaurada para poder servir. Por eso muchas veces cuando uno está en el ministerio, uno se pregunta, el Señor hace un llamado, pero tenemos que tener, Dios demanda de nosotros que nosotros tenemos que estar consagrados, rendidos y en santidad. Nosotros si estamos viviendo en pecado, ¿cómo podemos espiritualmente esparcir su palabra? ¿Cómo podemos sembrar esa semilla? Si hay algo en nosotros, si nosotros aún del pecado no hay nada, no hay entendimiento ni sabiduría para la palabra del Señor. Entonces, por eso muchas veces decimos, ¿por qué no entendemos la palabra? No obedecemos y no estamos en santidad. Por tal razón, se nos dificulta todo eso, se nos hace muy pesado, lo vemos como un libro histórico que no nos habla. Cuando sentimos que Dios no nos habla, que Dios no nos oye, es porque algo hay en nosotros que no permite, ¿sí? No permite esa comunicación espiritual. Entonces es importante, la consagración debe ser total. Esa consagración total es el llamado al discípulo. La Biblia presenta la verdadera fe, en ella, de ahí si nosotros leemos, escudriñamos y aprendemos, pues Dios habla a través de su palabra para todos los tiempos. Entonces, tenemos que darnos cuenta que sería un insulto para el Señor saber que estamos sirviendo en pecado, saber que estamos sirviendo cuando somos criaturas que tenemos un nuevo nacimiento y estamos viviendo, consintiendo el pecado, cuando somos duales, ¿sí? Entonces nosotros no podemos servir de esa manera. Por eso nosotros a veces exigimos tanto al Señor, no nos da, no nos escucha, no nos mira, pero ¿qué damos? Hemos muerto al pecado,
hemos tomado la cruz y lo hemos seguido, hemos dejado la autosuficiencia, hemos dejado el ego, hemos dejado X o Y pecado. Entonces hay que servir con un corazón limpio, ¿sí? Esos son los requisitos importantes que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y es importante que lo comprendamos. Por tal razón nosotros no podemos enseñar, porque a veces pensamos que estamos preparados, a veces por lucir, por estar en un liderazgo o por hacernos ver, porque tenemos una baja autoestima, entonces nos queremos hacer conocer en un grupo, pero no. El Señor actúa cuando tú tienes limpio el corazón, cuando has tomado conciencia de que debes estar en santidad, cuando has tomado conciencia de que debes rendirte a Él, cuando has tomado conciencia de que Él ocupa el primer lugar, cuando has tomado conciencia de que servirle a Él es en una forma íntegra y no parcial, sino total. Es importante como hijos de Dios vivir en la palabra, basados en ella. Para esta santidad debemos estudiar la palabra, debemos meditar en ella, examinar, orar y creer en el poder sobrenatural de la oración, vivir en un espíritu consagrado a Él y no en el pecado, en la carne, apartarnos de las tentaciones, huir, como lo dice Santiago, resistir al diablo y Él huirá de ti, toda tentación. Nosotros, que el diablo, no, nosotros mismos somos los que tenemos que enfrentar la situación y no estar culpando a otros. Debemos tener un corazón perdonador. Si nosotros no hemos perdonado y no hemos olvidado, ¿cómo pretendemos enseñar? ¿Cómo pretendemos enseñarle al hermano? Espiritualmente todo se transmite. Por eso nosotros debemos tener nuestro hogar bien formado, nuestra profesión, consagrados en nuestro trabajo, en nuestra iglesia debemos de ser ejemplo, debemos de ser testimonio en todo lugar, que se vea la luz de Cristo, el rostro de Cristo en cada persona, para que pueda crecer la iglesia, o sea, el fruto no es la cantidad, es la calidad de tener la oveja, como lo dice, llevarla a la iglesia y hasta el día que se bautice, hasta el día que verdaderamente esté completamente cambiado, renovado, restaurado. O sea, debemos cuidar lo que Dios nos da, la viña que el Señor nos da, y empezamos desde nuestro hogar. Entonces, todas esas cosas tenemos que darnos cuenta para realmente preguntarnos a qué no he renunciado, más bien podría decir, porque aquí ya aprendimos a todo lo que yo tengo que renunciar, y parece ser que a veces que los cultos, en las prédicas nos repiten lo mismo. No, es que la palabra hace énfasis en todo esto, porque si yo quiero ser no un creyente, no quiero ser una persona que escucha la palabra, sino quiero ser un discípulo, tengo que acatar, ser obediente, ser consagrado, estar en santidad, vivir la fe, la palabra, tener fe en todo momento, hacer la fe activa. Entonces debo comprometerme con el Señor totalmente. Y es difícil porque nosotros no nos negamos a nosotros mismos. Vamos a leer las citas bíblicas. Ya leímos Lucas 4:33, 14:33, y vamos para Lucas 18. Vamos a leer primero Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser discípulo. Entonces nosotros tenemos que mirar a qué no hemos renunciado para que nuestras oraciones no sean escuchadas, para poder entender la palabra del Señor, para estar en santidad. ¿A qué no hemos renunciado? ¿Por qué nos cuesta dejar el pecado que no nos ha traído nada bueno? ¿Por qué nos cuesta perdonar? ¿Por qué nos cuesta estar en santidad? Entonces, fíjense que no es tan fácil decir que uno es un discípulo, porque muchas veces hay en la iglesia todo tipo de personas, los que son tibios, los que son calientes, los que son duales, los que son oyentes, los que asisten de vez en cuando, pero nosotros tenemos que estar consagrados. Vamos para Lucas 16, versículo 13.
Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, o a Dios y al mundo. O tú eres la persona que amas al Señor realmente, o tú eres la persona que le sirve a dos señores. Y no podemos hacerlo, lo dice la misma palabra del Señor. Vamos para Lucas 18:24. Es todo lo que trabajamos. Acá hay una parábola muy hermosa, que es la del joven rico. Y pues muchos la conocen, pero no es importante conocerla, decir ya la he leído, sino a ver si la estamos aplicando en nuestra vida. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos, sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún le falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás el tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver a Jesús que se había entristecido mucho, le dijo: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué pasa? A veces no nos desprendemos de lo que tenemos. Simplemente pongamos un ejemplo trascendental. Vamos a ir al culto, vamos a ir a... Pero no, de repente entonces se aparece alguien que nos invita a salir en ese momento y lo cambiamos, decimos: no, hoy no escucharemos la palabra de Dios, vamos. O tenemos un horario determinado para orar y nos llega una llamada, la contestamos, le damos el primer lugar a la llamada, no estamos en lo que estamos, en la oración. O de repente tengo un ayuno tal día, pero me invitan y digo: no, después hago el ayuno, no tengo la intención. Acuérdense que uno no ayuna para que Dios le dé determinadas cosas, sino para crecer espiritualmente. Porque nosotros estamos acostumbrados a que Dios nos dé muchas cosas a cambio, como un trueque. Bueno, nos vamos para Mateo 10, 37, 38. Y dice así la palabra: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida y la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, démonos cuenta que Él es muy explícito en todo lo que nos quiere decir, y aquí nos damos cuenta que debemos de renunciar a todo, que debemos de renunciar, que debemos de seguirlo, y que debemos desprendernos de las cosas materiales, de lo que consumimos diariamente. A veces nos volvemos que tenemos que comprar todo lo que vemos, todo lo que tiene el vecino, lo que tiene el amigo, lo que está de moda. Hay tantas cosas y hay otras prioridades en la vida, pero nosotros a veces le seguimos el rol al mundo. Vamos para Colosenses 3, 5, 9. Y con esta que ya lo hemos leído y varias veces, pero es importante que la interioricemos, que la pongamos en nuestra vida. La vida antigua y la nueva. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia e idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también andabais en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con hechos, revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen que Él creó, se va renovando hasta el condicionamiento pleno,
donde no hay griego, no hay judío, ni circuncisión, ni incursión bárbaro, ni siervo libre, y Cristo es todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, santos y amados, entrañables de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, perdonando los unos a los otros, así si alguno tuviera queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, porque es el vínculo perfecto. Yo creo que la palabra es muy clara. Todo lo que trabajamos el día de hoy, ahí lo dice en esas citas bíblicas. Es importante que nosotros practiquemos. Si la palabra de que dejemos la idolatría, la hechicería, todas esas cosas, debemos dejarlas. Pero en nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude. Porque nosotros en nuestra naturaleza de hombre es muy difícil. Por eso tenemos que rogar y pedir también por nosotros, pero no pedir riquezas. Bueno, todo eso viene cuando tú cambias espiritualmente. Por eso dice la palabra, hijo, yo deseo que seas prosperado en todo, así como, ¿sí? Crece en la palabra del Señor. Y nosotros a veces queremos crecer en riquezas, en muchas otras cosas, en vanidades, pero no crecemos espiritualmente, no tenemos un cambio real. Si nosotros cambiamos esa manera de pensar, cambiamos nuestras acciones, nuestras actitudes, en la vida todo va a cambiar y va a ser diferente. Por eso le vamos a pedir al Señor que Él se manifieste en cada uno de nosotros, que nos ayude a cambiar, a renovar, porque aún amándolo y conociéndolo, cuando lo confesamos con el labio, los labios no lo confesamos de corazón. Entonces es importante que nosotros tengamos ese compromiso real con Él. Papito Dios, en esta noche te damos gracias. Te decimos, Señor Padre poderoso, que tú eres el dueño de nuestras vidas, Padre, de nuestra mente, de nuestro corazón y de todo lo que nos rodea, Padre. En esta noche te pedimos, Señor, que seas tú, Padre poderoso del cielo, por medio del Espíritu Santo, actuando en cada una de nuestras vidas, abriendo nuestros ojos espirituales, nuestros oídos, Señor, que tu palabra quede grabada en la mente y en el corazón, que podamos vivirla, Señor, que podamos tener un cambio total, Señor, en todos los aspectos de nuestras vidas, Padre poderoso, que guardemos la santidad, que nos consagremos totalmente a ti, Señor. Padre poderoso, ayúdanos, Señor, a ser diferentes para ayudar a cambiar este mundo que se encuentra en un caos, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia diferente, Señor, llena de amor, de bondad, de misericordia, Padre poderoso, donde reine la paz, Santo del cielo. Ayúdanos a cambiar cada día para poder, por medio de tu Santo Espíritu y por medio de tu palabra, Señor, que esta sociedad, que este mundo cambie, Señor. Hoy te pido, Padre poderoso, que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros, pero también te hemos pedido perdón si no hemos sido los siervos leales, Señor, los discípulos que tú necesitas, Señor. Hoy te pedimos que tú nos des las fuerzas, Señor, y la valentía para poder cumplir, para tener un compromiso, para poder evangelizar, Señor, para establecer tu reino y cumplir con tus mandatos, Señor. Ayúdanos a ser cada día obedientes, Señor, y regirnos bajo tu palabra, Señor, bajo las escrituras, Santo del cielo. Hoy te damos gracias por aprender, Señor, por entender, Señor. Danos sabiduría, danos inteligencia, Señor, pero ante todo, Señor, danos la paz, Señor, que sobreabunde en cada uno de nosotros, Señor. Danos esa intención, Señor, esa disposición, Padre poderoso. Hoy te lo pedimos, Santo del cielo. Amén. Nos quedamos con la bendición del Padre, el amor del Hijo y la guía del Espíritu Santo. Muchísimas gracias a todos los que ven en directo y en diferido estas enseñanzas, por Twitter, por Facebook. Los invito que si no la lograron ver el día de hoy, la puedan ver el mañana, pasado mañana, pero que no se queden sin verla. Pero ante todo, que ustedes piensen y se pregunten, ¿a qué no he renunciado para ser el discípulo que el Señor desea? ¿O a qué tengo que renunciar? ¿Qué reservas tengo? Hoy los invito a que
se examine cada uno para que podamos servirle al Señor como Él quiere, que lo podamos adorar con un corazón contrito, humillado y un corazón limpio y dispuesto. Muy buenas noches, que Dios los bendiga.